buenas noches. En la madrugada del día 6 de junio de 1946, Camilo José Cela cogió el tren con destino a Guadalajara. Una vez allí, Cela recorrió en apenas 10 días un buen número de pueblos de la Alcarria, entre ellos Torija. Sus experiencias quedaron reflejadas en su afamada obra Viaje a la Alcarria y nosotros hoy seguiremos sus pasos. Nos detenemos en Torija porque allí se encuentra ubicado el Museo de Viaje a la Alcarria y hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Noemí Fraile para contarnos muchas cosas sobre este castillo y, por supuesto, sobre la gran obra de Cela. La vamos a saludar ya. Muy buenas noches, Noemí. Muy buenas noches, pues les invitamos a que visiten con nosotros el Museo del Viaje a la Alcarria, el que dicen que es el único museo del mundo dedicado a una obra literaria. Nos encontramos ahora mismo en la torre del homenaje del Castillo de Torija. Aquí está ubicado este museo. Podemos disfrutar de instantáneas del recorrido que Camilo José Cela, nuestro Nobel más ilustre, pudo ir tomando durante la escritura de su novela. Si se quedan con nosotros, les vamos a hacer una visita por todos los pueblos y por sus detalles más pintorescos. Resulta difícil hablar de la Alcarria y no mencionar a Camilo José Cela. Hemos salido a las calles de Guadalajara para saber qué opinan sobre esta relación. La descripción de la situación de los pueblos me parece muy interesante. Budía Pastrana, pareja, todos los pueblos que pasó, pues ha dado a conocer por él. En los años donde he residido aquí en Guadalajara, pues alguna vez hemos visto, sí. Pues me parecía un hombre muy brusco, pero muy inteligente. Y si hay gente que pues viene solo por conocer, porque ha leído el libro o porque ha oído de ello, pues la verdad es que sí viene bien. Han pasado más de 65 años desde que Cela echó a andar por la Alcarria y hoy mucha gente sigue sus pasos. Haremos este recorrido con 3 mujeres que nos contarán su experiencia. Visitaremos Brihuega y su fuente de los 12 caños. Conoceremos en profundidad también el castillo de Torija y evidentemente hablaremos de miel y la distinción del peso con este producto. Son muchos los años que Camilo José Cela vivió en Guadalajara y es por ello que mantuvo grandes amistades. Esta noche las conoceremos. En los 17 últimos años de la vida de Camilo convivimos con él muy estrechamente. Nosotros llegamos a tener una amistad íntima, tanto que nos invitó al Premio Nobel a Estocolmo. Y aquí pues hacíamos unas tertulias muy interesantes, que venía gente pues muy importante. Cela era una historia, un personaje que la intimidad no tenía nada que ver con ese personaje que la gente conocía. Sí, cuando aparecía por esta casa, se echaba para atrás y decía: carajo, qué auténtico. Y entonces Marina le decía: no seas bobo, si tú tienes una casa preciosa. Y él decía: sí, pero parece que la ha decorado el Corte Inglés. Sepan que el escritor tenía un restaurante predilecto en Torija, el Asador Pocholo, que cuenta con una gran variedad de platos típicos de la gastronomía alcarreña y que esta noche nos proponen un menú digno de un premio Nobel. Pues aquí tenemos un poquito de temática de caza, porque esto sería cecina de ciervo. Hemos preparado las judías con liebre, también tenemos la opción de hacer una ensaladita con perdiz escabechada de casa y bueno, como cosa curiosa, la tortilla de jovenadero, que aunque no estamos en temporada, es algo típico de aquí de Torija que hacemos en los carnavales, que es una tortilla de patata con chorizo, con lomo de la olla, que gusta muchísimo. Camilo José Cela vivió durante muchos años en Guadalajara y allí guarda grandes amistades, literatos, escritores y compañeros también de batalla que les iremos contando a lo largo del programa. Uno de ellos es Paco García Marquina. Nos ha abierto las puertas de su casa y nos ha contado alguna de esas anécdotas que vivió con Cela. Hola, Lorena. ¿Cómo está? Encantado de verte. Conocemos a Marquina, un profesor de biología de Madrid que se vino a vivir a Guadalajara después de leerse Viaje a la Alcarria. Las descripciones de Cela lo dejaron enamorado del paisaje y tiempo después conoció al escritor. En los 17 últimos años de la vida de Camilo convivimos con él muy estrechamente. Nosotros le acompañamos a la entrega del Premio Nobel en Estocolmo. Aparte de eso, él vivía en otra finca a 300 metros de aquí. Y hay alguna anécdota muy curiosa cuando... Cuéntenos alguna. Sí, cuando aparecía por esta casa,
se echaba para atrás y decía: carajo, qué auténtico. Y entonces Marina le decía: no seas bobo, si tú tienes una casa preciosa. Y él decía: sí, pero parece que la ha decorado el Corte Inglés. Son muchas anécdotas vividas, incluso le acompañó a la entrega del premio Nobel. Guarda hasta el menú de la cena. Y es que Cela era de buen comer. ¿Y qué le gustaba comer a Cela? Cualquier cosa. Era buen comedor, ¿no? Sí, sobre todo estaba sometido a un régimen de hambre, porque Marina se cuidaba mucho de su salud y entonces le impedía. Pero él tenía así, hacía algunos toques sustractivos de la comida que había en el centro, simulando que espantaba una mosca y se llevaba un trozo de jamón. Marquina, aficionado a la literatura, ha escrito mucho sobre Cela, hasta una guía de viaje del libro. Yo seguí paso a paso los que él dio y entrevisté a la mayoría de los personajes que sobrevivían. Hoy, desgraciadamente, creo que no queda más que uno, que es la niña Pepita que encuentra en Taracena, esa niña que no tiene pereza para acudir a la escuela. Bueno, entonces aquí tenemos también un ejemplo de la amistad, del cariño que os tenía don Camilo el escritor a ustedes. Os quiere mucho, os quiero mucho a Toya y a ti, vuestro Camilo. Y luego aquí esto que quiero que me lo cuentes bien. Sí, sencillamente. Eso es una frase que publicó en el ABC en uno de sus artículos, en las que alude a mí bajo el nombre de Paquecito, el de las truchas, que es como familiarmente me llamaba, ¿no? Y para mí es un aval, como dando a entender que yo soy como el depositario de su pensamiento y de sus intenciones. Por eso es un texto que para mí es muy valioso. Otra cosa también que me ha llamado la atención en este visita que estamos haciendo en su casa es cómo usted imita a don Camilo José Cela, que cuando habla y cuenta alguna anécdota lo hace rotundo como él, pone esa voz. Tengo unas dotes paródicas envidiables por las que puedo... No, pero eso también demuestra un poco pues el roce, ¿no?, que tuvieron, la amistad, el cariño. Sí. Realmente sabíamos lo que pensábamos uno y otro sin necesidad de hablar, sin necesidad de explicarlo, ¿no? Y como os vuelvo a decir, era una amistad muy gratificante porque, insisto, el personaje atroz no era más que una fachada, mientras que su interior y sus relaciones familiares y personales con nosotros eran muy atentas y de mucha sensibilidad, de mucha incluso ternura, ¿no?, de la que a veces sentía vergüenza, que es lo que le decía a Américo Castro, que tiene que decir barbaridades para ocultar la ternura que tiene, para defenderse de ella. Por eso decía que él le gusta ser así, porque si no perdía lectores, ¿no? Él ya se había ganado ese personaje. Que lo sabes perfectamente. Así era Cela, de cara a la galería, con muy mal genio, pero que en la intimidad cuidaba mucho de sus amigos. En el Castillo de Torija, además del Museo del Viaje a la Alcarria, se encuentra también el Centro de Interpretación de la provincia de Guadalajara. Vamos a descubrir los encantos de este museo dedicado a la obra más internacional dedicada a la Alcarria. A ver, Noemí, cuéntanos. Bueno, pues le damos la bienvenida a Alejandro, guía oficial del Centro de Interpretación Turística de la provincia. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Te hemos secuestrado un pequeño ratito, pero necesitamos que nos expliques este Museo de Viaje a la Alcarria. Bueno, este museo está dedicado al libro Viaje a la Alcarria del premio Nobel Camilo José Cela, que fue publicado en 1948 y 2 años anteriormente, el 6 de junio de 1946, es cuando se emprende su camino. El libro narra pues las vivencias que tuvo durante 10 días este autor en distintos pueblos de la provincia de Guadalajara, en Brihuega, Torija, Pastrana, Zorita de los Canes, El Olivar, Durón, Buendía, Sacedón. Y como veis, pues está dedicado un poco las fotografías que tomaron en su viaje y además instrumentos rudimentarios de la época. Me comentabas antes que él fue acompañado por 2 fotógrafos, ¿no?, durante su viaje. Sí, son 2 fotógrafos polacos con los que coincidió en el viaje y muchas de las fotografías que vemos en este museo fueron tomadas por ellos. Y algo de lo más reseñable, el viaje comenzó aquí, fue el pueblo más importante, ¿no?, de toda la ruta
ruta del viaje a la Alcarria donde comenzó Cela, ¿no? Salió de Guadalajara y empezó aquí, ¿no? Cela salió de su residencia en Madrid y llegó hasta Guadalajara en tren desde la estación de Atocha, y ya desde ahí emprendió el viaje, iniciándolo en Torija y acabándolo en Pastrana y Zorita de los Canes. Bueno, como ya les hemos comentado antes, nos encontramos en el Centro de Interpretación Turística de la provincia. ¿Qué es lo que ofrece este centro a los visitantes que vengan aquí al Castillo de Torija? Bueno, el centro está situado en el Castillo de Torija, que data de mediados del siglo XV, y es una exposición, es un centro turístico de interpretación turística dedicado pues un poco a los recursos que tenemos en la provincia de Guadalajara, tanto a los parques naturales, que tenemos ahora mismo 3, como el patrimonio histórico, arquitectónico, la zona de la arquitectura negra, el románico, el renacimiento. Además, también la última planta está dedicada al patrimonio cultural, las fiestas, las tradiciones, la gastronomía característica y, como no, el Museo Viaje a la Alcarria, en el cual nos encontramos. Estamos en la torre del homenaje. Si lo ven desde fuera al castillo se van a ubicar rápido. Bueno, y una última, te voy a poner en un último aprieto. Si tuvieras que quedarte con algo de la provincia en concreto, una provincia tan bonita como la nuestra, ¿con qué te quedas? Bueno, como has dicho, es muy bonita, tenemos muchas cosas y recomendaría a los visitantes que no dejen de ver el Hayedo de la Tejera Negra, muy bonito en esta estación del año, y por supuesto el Parque Natural del Alto Tajo también es digno de ver para los que les guste el turismo natural en estos días que todavía hace algo de bueno, algo de sol. Bueno, por último, para quien quiera venir aquí al centro de interpretación, días, horas... Sí, abrimos los jueves y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Los sábados estamos abiertos de 10 de la mañana a 8 de la tarde, en horario ininterrumpido, y luego los domingos y festivos estamos abiertos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, pues apúntenselo, ya lo saben, tenemos el Centro de Interpretación Turística de la provincia y este precioso museo del viaje a la Alcarria. Y recorremos ahora el viaje a la Alcarria con 3 mujeres que hicieron y siguieron paso a paso las huellas de Cela por la Alcarria. Comenzamos nuestra andadura en Guadalajara, en la estación. Hola, me llamo Laura Domínguez y ellas son Natividad Díaz y Sara Domínguez. Somos 3 de las viajeras porque en total éramos 4 de las que hicimos en el año 2014 el viaje a la Alcarria. Lo hicimos exactamente en los mismos días en los que lo hizo Cela, es decir, del 6 al 15 de junio. De hecho, por eso nos hemos traído hoy este libro, que es Journey to the Alcarria, para decir que esta es una ruta que creemos que es internacional. Entonces surgió porque a nosotros nos apetecía mucho andar y sobre todo nos apetecía que lo nuestro sea conocido por todo el mundo. Hicimos performance desde el primer día porque le queríamos dar un aspecto cultural al viaje, de tal forma que cuando terminamos la etapa, cogiendo de las etapas que novela Cela, cogíamos lo más pintoresco, lo más gracioso. Así empezamos en Torija a regarnos, porque él se lavó los pies. Bueno, chicas, pues estas son algunas cosas que hemos contado y vamos a seguir con el camino tal y como lo hicimos aquel día, que os acordáis o no. Sí, claro, hacia Taracena, vamos para Taracena. Nuestro viaje, no sé si lo hemos comentado antes o no, pero se llamaba Viaje a la Alcarria Arte en Marcha. Queríamos darle un componente cultural al viaje y lo que hacíamos cuando llegábamos a cada pueblo era una performance. En Durón, él bebió leche allí, ¿no? Bueno, pues queríamos hacer algo relacionado con eso. Nos consiguieron una cabra y la ordeñamos, la primera vez en la vida que ordeñábamos a un animal, una cabra en este caso, y bebimos la leche, todo el rato así. Es decir, una colaboración muy intensa con toda la gente de los lugares. El paisaje de la Alcarria es un paisaje muy sencillo, pero que solo si lo vives, lo vives. Es decir, lo hueles, porque la Alcarria huele muy bien. Las plantas aromáticas que permiten que haya que las abejas luego creen esa miel, esa famosa miel de la Alcarria, se caracterizan porque son muy aromáticas. Suena muy bien. Cela habla del zumbido de las abejas. Y desde luego existe, o sea, sigue existiendo. Lo más destacable de la Alcarria, que nos pareció en su momento, de su paisaje, fue lo que él narra como impactado con las tetas de Diana. Y de hecho, la camiseta que llevamos fue diseño de Laura Domínguez, la foto es foto real de Enrique Delgado,
y con esta hicimos todo el trayecto. La Alcarria es un bello paisaje, como decía Cela, al que a la gente no le da la gana ir. En definitiva, esa es la razón además por la que fuimos, porque nos dio la gana. Me gustaría leer un pasaje, un párrafo que para mí resume toda esta filosofía y que hace que sea realmente un viaje iniciático cuantas veces lo hagas, es este. Parece que no, pero en el campo, sentados al borde de un camino, se ve más claro que en la ciudad eso de que en el mundo Dios ordena las cosas con bastante sentido. Animamos a todo el mundo a que haga este itinerario. Esperamos que con esta experiencia tan sentida y tan vivida que os hemos explicado entre tres, y ya decimos que fuimos 4, haya servido para que os apetezca y os muráis de ganas de hacerlo. Así que nada, os esperamos en la Alcarria, ese bello país al que a la gente sí le da la gana ir. Chao, hasta pronto, hasta la Alcarria. Camilo José Cela tenía un restaurante predilecto en Torija y esta noche nos han querido preparar allí, en el Asador Pocholo, el que podría haber sido el menú principal de 1946, cuando Cela realizó el viaje para escribir su libro. Pues estamos preparando el que podía haber sido un menú degustación que hubiera tomado Camilo José Cela cuando estuvo aquí en Torija. Y nos hemos venido al Asador Pocholo con Susi García. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es lo que nos estás preparando? Bueno, pues ahora estoy haciendo unas judías con liebre. Bueno, liebre de aquí de Torija, claro. Sí, sí. Hay que explicar un poco que las judías con liebre pues llevan su tiempo, ¿no? Y hemos ido preparando un poco los pasos intermedios, ¿no? Hemos preparado los pasos intermedios sobre todo porque la liebre hay que trabajarla antes de la hemos cocido previamente, la hemos troceado, desollado y entonces ahora ya la tenemos hecha para añadir a las judías que están guisadas por separado. Muy bien, pues vamos viendo cómo lo vamos haciendo, si te parece. Bueno, pues tenemos pochándose un poquito de cebolla para el guiso y vamos a poner un pelín de harina para que luego trabe lo que son las judías, para que las haga... que se quede más espesito, ¿no? Sí, el más caldito. espesita, sí. Más ricas, sí. Sí. Y nada, esto va a ser cuestión de segundos porque en cuanto coja un poquito de tostado vamos a añadir pimentón. A mí me gusta dulce, pero bueno, esto va en gusto. La gente, va en gusto, ¿no? Sí, es una puntita y la gente podría echar el pimentón picante si quisiera o incluso mitad y mitad. Eso, bueno, va en gusto. Entonces, una vez que tenemos el guiso, lo que vamos a hacer es añadir las judías que ya están cocidas. Estas son unas judías blancas, unas judías de riñón que ya están cocidas y además están cocidas con el agua en la que hemos cocido la liebre para no perder jugos en ningún momento. Para que tenga más sustancia. Claro, sí, porque sí, podríamos haber cocido con agua, pero lógicamente ya no sabrían como estas saben, a pesar de que vamos a añadir la liebre también. El propio caldo de las judías ya era un jugo de liebre. Entonces la liebre no la hemos cocido solo con agua, ¿eh? La liebre llevaba un poquito de vino, un ajo, una cabeza entera de ajo, cebolla, laurel y un poquitito de pimienta. No, pues entonces tiene que tener un gustito... Sí. Ya de por sí las judías tendrían el sabor, pero vamos a añadir lo que son los tropezones. A mí por lo menos me gusta encontrármelos. Hombre, es lo que le da la gracia, porque si Sí. no las judías viudas así, Sí, sin nada... la liebre en concreto, nosotros no la hacemos deshuesada, la hacemos solamente troceada en las judías. Cuando hacemos judías con perdiz, que también hacemos judías pochas con perdiz, sí la deshuesamos para que se puedan comer enteras. Pero en este caso, pues tienen el hueso para que haya que masticar. Seguimos echando el juguito. Bueno. Y ahora básicamente con un chup chup estarían, porque todo ha sido cocinado por separado y todo ya estaría al punto. Sería dejarlo un poquito nada más que para que se mezclasen todos los jugos, Con ¿no? que cueza es suficiente. Si vemos que se nos queda demasiado trabado, porque la harina pues hay veces que se te despista y echas un poquito más, se puede añadir agua, pero si no, en principio yo creo que podemos incluso servirlas. Vale, pues vamos a servir un platito. Porque además queremos explicarles que aquí Susi nos ha preparado más platos de lo que sería el menú que podría degustar Camilo José Cela si se acercase hoy en 2015 por aquí, por Torija. Entonces, cuéntanos un poco, Susi, qué es este fantástico bodegón que nos has preparado. Bueno, pues aquí tenemos un poquito de temática de caza, porque esto sería cecina de ciervo.
hemos preparado las judías con liebre, también tenemos la opción de hacer una ensaladita con perdiz escabechada de casa y bueno, como cosa curiosa, la tortilla de joveladero, que aunque no estamos en temporada, es algo típico de aquí de Torija que hacemos en los carnavales, que es una tortilla de patata con chorizo, con lomo de la olla, que gusta muchísimo. Que aparentemente no se ve, pero tiene secreto. Bueno, si queréis ahora la abrimos, sí, porque no hay ningún problema en ver también que está bastante rellena. Y luego de postres, bueno, hemos preparado el membrillo, que ya hemos empezado a cogerlo justamente esta semana, con una mousse de queso de cabra. Aquí tenemos la muestra, luego veremos cómo se hace un poco por encima. Y en honor a nuestro amigo Raúl, donde esté sabrá que esta tarta era para él. Una cuajada con torrijas. Muy buena pinta, Susi. Pues si te parece, nos vamos a quedar aquí dando un poquito de envidia y ahora enseguida volvemos y contamos el resto de secretos de este menú. Muy bien. Vamos a publicidad, unos consejos y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos aquí hoy lunes hablándoles del libro Viaje a la Alcarria y es que el nombre de Camilo José Cela permanece indiscutiblemente unido a la Alcarria. Entre Cela y los alcarreños hay una historia de amor eterna. Vean. Sí, hombre, claro, lo conozco, pero yo creo que cuando te lo mandaban en, pues eso, en el colegio porque te lo tenías que leer. Por obligación. Por obligación, porque es un poquito espeso. En Guadalajara le tenemos que tener aprecio porque siempre ha sido un referente nuestro. Nos dio mucho a conocer, de lo cual pues sí, nos gusta y es recomendable, claro, es un libro muy importante para nosotros. A partir sobre todo del segundo viaje se dio más a conocer, como han puesto una placa en la zona por la que pasó y tal. Bueno, pues ha dado un poco de conocimiento al resto del país de que la Alcarria existe. Tengo varios libros de él, también he leído varios. ¿Se ha leído usted el viaje a la Alcarria? Sí, ese es el primero que más he leído. Sí, ¿y le gustó el viaje? Porque me gustó, porque como dice, nombra tantos pueblos de aquí, de la capital de la ciudad. Que yo lo que he escuchado, que viene como un mendigo y lo metieron en la cárcel, yo lo que he escuchado, pero yo el libro no lo he leído. No me lo he leído, pero me lo he aprendido, porque yo por Alocén tengo una pequeña propiedad y me vengo muchas veces por aquí. Y hoy he venido a recoger precisamente la guía de Guadalajara para venir con los amigos. Andaban los maquis por aquí y cuando llegó con unas pintas un poco extrañas, el alcalde se pensó que era, pues eso, un maqui que iba por ahí. Y bueno, pues lo metieron en la cárcel, de hecho. Y luego después él se permitió, en la primera edición, hablaba muy mal del señor alcalde, porque él pidió información sobre el alcalde, considerando que era el alcalde el que lo había encerrado. Y la gente que le informó sobre el alcalde, no sobre la persona que lo había encerrado, que era el teniente alcalde. No se adaptaba a la realidad. Como era Budia y lo que le pasó aquí en Budia, cuando vino, pues que venía como si fuera un pobre, entonces no lo conocieron. Y lo metieron, pues, bueno, lo cogieron un poquito hasta que luego se dio a conocer de que era un escritor y que era bueno. La descripción de la situación de los pueblos me parece muy interesante. Hay cosas que nos hacen pensar cómo estaban las escuelas entonces, por aquel examen que le hace un poco a la señorita, no recuerdo qué pueblo era, pero bueno, que le ve un poco cómo trabajaba con los alumnos y tal, y hizo un poco, no sé, como el mapa de la situación entonces. Que sepa, el que más me gusta ha sido el primero, el viaje a la Alcarria, el primer viaje a la Alcarria. Y si hay gente que pues viene solo por conocer, porque ha leído el libro o porque ha oído de ello, pues la verdad es que sí viene bien. Y encima luego lo que viene también muy bien, ahora sí que termino. Y vamos a volver al restaurante Pocholo, al asador, porque después de esas judías con liebre, vamos a ver ahora qué nos proponen. Bueno, y os preguntaréis qué es esto que tenemos aquí en el plato, Susi. Bueno, pues hemos escabechado una perdiz de caza, entonces la hemos hecho muy sencillita, con un poquito de cebolla, zanahoria, un tercio de vino de Jerez, un tercio de vinagre y un tercio de aceite. Ajo, laurel y las especias que cada uno quiera echar. Y la vamos a utilizar para hacer una ensalada de invierno con granada, que le da el toque crujiente. Simplemente añadiremos lo que es la perdiz con el escabeche casero, y el secreto de esta ensalada lógicamente es el aliño, que es el propio escabeche.
¿Algún secreto de especias que echarle que le den un toque especial al escabeche? Yo le echo tomillo, pero bueno, eso ya va un poco en función del gusto de las personas. Lo que sí está claro es que el problema de la caza es que hay que seleccionar todas las piezas iguales para que no se queden unas blandas, otras duras. Entonces, el baño María, que es una cocción a baja temperatura, durante mucho tiempo normalmente soluciona el tema de las durezas de distintas piezas. ¿Cuánto tiempo ha estado esta pieza? Esta pieza ha estado 4 horas al baño María. O sea, despacito, despacito, sí. Y con amor. Sí, con mucho amor. Bueno, ya tenemos aquí todo el menú, hacemos un poco recopilación. Cuéntanos un poco, Susi, ¿por cuál empezaríamos? Empezaríamos por la ensalada. Empezaríamos, sí, bueno, quizá por las judías, la ensalada, acompañada de tortilla de geoeslardero, mientras se picotea un poquito de cecina, y terminaríamos con esta carne de membrillo que yo la he hecho a la moderna. Tengo que reconocer que la puse anoche la misma cantidad de azúcar que de membrillo, y entonces eso facilita la cocción a la hora de hacerla para que no se agarre ese caramelito abajo de la olla. Y bueno, esta misma carne se queda de esa manera, pasada por un chino, se queda perfectamente cuajada y además dura un montón de tiempo. En las casas se puede conservar sin problema durante meses. Es el postre del otoño o invierno, sin duda, por aquí, por estas tierras. Sí, además es que es muy versátil porque nos vale para salsas de salado, de caza, nos vale para añadir a una capita de tarta de queso, nos vale para comer sola con nueces. Hay muchas personas mayores que se la cenan directamente, que es una cena con un queso estupenda, así que... Bueno, no sé si se han dado cuenta del detallito de la tortilla, que antes no lo veíamos, que se le ven por aquí los tropezones ricos que tenía. Y por último, comentar que todavía quedan algún reducto de... Los tomates ya, verano, los últimos que nos quedan ya no han madurado en la mata, los hemos cogido verdes, pero bueno, tenemos la suerte de que todavía son tomates de nuestro huerto, sí. Bueno, pues ya lo saben, estamos en el Asador Pocholo, en Torija. Quien se quiera acercar por aquí a comer como el mismísimo Camilo José Cela lo hizo en su viaje a la Alcarria, pues ya lo saben, aquí les esperan. Muchas gracias, Susi. Gracias a vosotros. Hacemos ahora parada en la famosa villa de Brihuega, donde don Camilo pasó 2 noches y conoció lugares tan especiales como su fuente de los 12 caños. Buenas, soy Amador Ayuso, soy guía local de aquí de Brihuega y bien, os voy a contar un poquito el paso de don Camilo por aquí, por la villa de Brihuega, en sus 2 viajes a la Alcarria. Estamos en el hostal y en la entrada de Brihuega por donde él entró a la villa. Él descendió desde lo alto del páramo y vino directamente aquí, al actual hostal El Torreón, donde durmió y donde pasó, digamos, sus 2 jornadas. Desde esta puerta inició sus andaduras y sus expediciones por el interior del casco urbano. Don Camilo quedó prendado de Brihuega ya desde arriba, dijo que era como una gran ciudad, toda de piedra, con un aire a ciudad antigua, y eso lo constató al entrar por sus murallas, como digo. Vamos a continuar viendo la villa. Don Camilo se dirigió a pasear por las calles de Brihuega y sus pasos lo llevaron hasta aquí, hasta la fuente de los 12 caños. Entonces, bueno, aquí don Camilo se entretuvo en ver a las mozas, que él gustaba mucho de ver. Quiso reconocer en una de ellas a Merche, que había sido una de las posaderas de la fonda donde había pernoctado. Y bueno, pues aquí se entretuvo, como comento, en ver el trasiego de animales y digamos que en este momento nos describe la Brihuega más rústica, más rural, viendo esas gallinas, esos animales y toda la faena del día a día aquí en Brihuega. Las diferentes fuentes de Brihuega y la vegetación que encontró en este Valle del Tajuña dio también lugar a que don Camilo llamara a la Alcarria la Galicia Chica, por esa abundancia de manantiales y de vegetación que aquí encontró. Bien, hemos venido hasta la calle del Tinte porque en estos soportales, de los que nada más nos quedan unos retales de los que hubo, se situaba la famosa tienda de Julio Vacas, conocido como El Portillo. En la tienda que antiguamente existía aquí estuvo don Camilo comprando algunas cosas, le regaló unos libros y sobre todo analizando al curioso personaje, ¿no? Que era, bueno, pues el típico dicharachero que vendía a todo el mundo golosinas y diferentes cosas, una tienda en la que había un poquito de todo, ¿no? Este señor también hacía de cicerone a la gente que venía a Brihuega, era como los antiguos, digamos, cuando no existían los guías de turismo, este señor hacía de guía y enseñaba al pueblo a todo aquel que venía. Le contó también lo que había sido Brihuega antes de la aviación, como él decía, ¿no? Intentando potenciar la imagen del pueblo y no como la conoció ya don Camilo después de la Guerra Civil. Estamos frente a la fachada de la Real Fábrica de Paños, dentro de la cual se encuentran los jardines románticos
que actualmente no se pueden visitar, pero que don Camilo sí que visitó, de la mano, digamos, primero porque se lo recomendó Portillo, pero después decidió visitarlos en soledad y disfrutar de todas las galerías de cipreses que hay en todo el jardín, las maravillosas vistas que hay al río Tajuña, y realmente se dio una impresión muy buena. Aquí durmió luego ya esa noche y al día siguiente bajó al Tajuña para proseguir su viaje. Nosotros acabamos la visita aquí en Brihuega y esperemos que les haya gustado el extracto del libro de Viaje a la Alcarria por nuestro pueblo. En nuestro viaje a la Alcarria es obligatorio hablar de la miel y de la distinción del peso en miel que comenzó precisamente pesando a Camilo José Cela. Nuestra compañera Lorena Motos ha estado con el creador del premio. Pues ¿dónde voy a estar? Ni más ni menos que en la famosa Romana de Peñalver, que es donde se realiza el peso en miel, y estoy además con Teodoro, que es el creador e impulsor de esta idea tan maravillosa. Me voy a poner por aquí, Teodoro. Cuéntanos, ¿qué es esto del peso en miel? Pues el peso en miel es ni más ni menos la obra de unos iluminados que han querido publicitar a su pueblo y el producto nacional de la provincia. ¿Y de dónde nace? Mira, nos invitan a cenar en la Casa de Guadalajara en Madrid, cada uno pagándonos lo nuestro. Como debe de ser, la escote nadie es caro. Donde Camilo es homenajeado y al día siguiente empieza el nuevo viaje a la Alcarria. Estamos hablando del año 85, hace 30 años. Sí. Entonces era alcalde de Peñalver y usted le invitó a que en este segundo viaje a la Alcarria se pasara, hiciera parada. Visitar a Peñalver, él aceptó, evidentemente. Y entonces, como lugar, ¿no? Capital de la miel, aquí en la zona del Alcarria. Naturalmente. Podríamos decir que mundial. Me dijeron que les parecía muy bien, que era muy buena idea esto. Que era lo mejor que podía ocurrir que se podía hacer para publicitar el pueblo. Y ahí nace la idea. Cuando don Camilo llega en julio de ese mismo año a Peñalver, pues hay un momento en que leemos un bando del alcalde, que era yo, en el cual pues venía a decir que queríamos, que no podíamos darle a don Camilo el peso en miel porque quizá nos iba a arruinar, más o menos. Por el peso. Sí, que entonces que don Camilo delegó en la choferesa. Don Camilo era un caballero. Explícanos, si te parece, las partes de esta romana, que es una antigua romana que se utiliza para pesar muchas cosas en el campo. Es una romana que tiene 100 años aproximadamente, es de primeros de siglo. Tiene, por una parte, tiene los kilos y por la otra pesa en arrobas. Entonces, ¿yo cuánto he pesado más o menos? Unas 5 arrobas. Y en 5 arrobas se me da en miel. Se me daría en miel. Se te daría. Pero bueno, si te empeñas, te las damos también, ¿no? Bueno, eso ya cuando sea de manera oficial. Bueno, mejor. Vale. Entonces, ¿qué gente ha pasado por el peso en miel de Peñalver? Porque ha pasado mucha gente conocida. Bueno, significativos, el propio don Camilo. Que fue el primero y el más pesado, ¿no? El primero y el más pesado. Quiero recordar que Luis del Olmo, tanto pesado, pasó de los 100 kilos, como en importancia. Otros personajes, de los más elegantes, pues Norma Duval, que duda cabe. Pedro J, Contador, del Bosque. Porque una de las cosas por las cuales creamos el peso en miel fue por dar publicidad a mi pueblo, que es Peñalver, y a la miel, que es de lo que hay muchas personas en Guadalajara que viven de ello. Pues qué manera más dulce de terminar hoy nuestro reportaje conociendo de dónde viene el peso en miel, que fue don Camilo, el primero en que se pesó, que de ahí nació la idea, y quedándonos con este buen sabor y invitando a la gente que vaya a Peñalver. Pues muy bien. Muy rica esa miel. Durante la estancia de Cela en Torija, una jota cantada por un mozo del pueblo le despierta el sueño. Pues nos vamos hasta el Museo del Viaje a la Alcarria porque nos hemos encontrado con un mozo que conoce muy bien esa jota. Las mujeres de esta tierra
buscas novia en Teruel. Muy buenas noches, José Antonio. Buenas noches. No es casualidad que tú estés cantando esto. ¿De qué es esta jota? Bueno, esta jota, ya que estamos aquí en el Museo del Viaje a la Alcarria, es una jotilla que sale en el libro, en el primer viaje a la Alcarria de Cela, y la canta precisamente, creo que es el hermano de la persona que atiende en el parador, ¿no? Y además hace referencia a que esta persona estuvo haciendo el servicio militar en Zaragoza o en Aragón, creo que concretamente dice que en Aragón, y que por lo tanto la canta al estilo de Aragón, ¿no? Todo un privilegio poder haber escuchado de tu voz esta jota. Más adelante les vamos a contar un poquito más de quién es José Antonio Alonso. Los que sean de aquí de Guadalajara pues ya te conocen. José Antonio, has hecho mucho por el folclore de toda esta provincia. Pero ¿qué te parece si nos cantas alguna cosita más? ¿Qué nos propones? Pues vale, vamos a cantar una jota de pastores, ya menos alcarreña y más serrana. Muy bien, José Antonio. Y es muy larga de contar la vida de los pastores, es muy larga de contar. Cuando llegan a una fuente, beben agua y comen pan. Beben agua y comen pan, la vida de los pastores. Vaya usted, vaya usted, vaya usted, vaya, con una criba al río a cribar agua niña y a cribar agua. Vaya usted, vaya usted. El segundo viaje a la Alcarria de Camilo José Cela fue aprovechado por el escritor para entablar amistad con relevantes personajes de la vida social y cultural de todo Guadalajara. Juan Carlos Ballesteros nos desvela uno de los mejores amigos del Premio Nobel. Estamos en Torija, en la casa de Jesús Campoamor, un pintor alcarreño que ha conocido mucho y bien a Camilo José Cela. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, digo yo que es un profundo conocedor de don Camilo. ¿Lo he dicho bien? Pues sí, nosotros llegamos a tener una amistad íntima. Tanto que nos invitó al Premio Nobel a Estocolmo. Y aquí pues hacíamos unas tertulias muy interesantes, que venía gente pues muy importante. En alguna ocasión Leopoldo Calvo Sotelo, el expresidente del gobierno, Paco Umbral, Paco Marquina, Manuel Eguineche, que era asiduo, siempre venía. Y luego aquello todos son recuerdos de él. Entre ellos fue las invitaciones del Premio Nobel, el Premio Cervantes, la invitación del rey al Premio Cervantes, en la Embajada de Suecia, en cenas que siempre hicimos acompañados de Cela, en lo que fue para nosotros importantísimo en nuestra vida. ¿Cómo conoce Jesús Campoamor a Camilo José Cela? ¿Cómo llega a ese encuentro? Pues la verdadera amistad fue en el segundo viaje a la Alcarria que hizo. Entonces vino aquí con la choferesa negra y a partir de ese día pues empezó ya una amistad. Pues tiene una casa aquí súper chula, ¿eh? Siempre tiene música puesta. Hemos entrado en otro rinconcito también que tiene mucho de auténtico y de recuerdos. Es una especie como de santuario celiano. No sé si se podría decir así. Sí, está muy bien. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Por aquí tenemos muchos recuerdos de gente, sobre todo de Cela, de las noches que hemos pasado aquí, los fines de año, que pasamos 2 en casa, y luego pues tenemos recuerdos de varios sitios de exposiciones a la que acudió, por ejemplo la Embajada de Suecia, ahí está don Juan Araiza. ¿Qué significaba la Alcarria para Camilo José Cela? Porque claro, él cuando la descubrió, ya de entrada le impresionó lo que decíamos, el paisaje y el paisanaje. Sí, a él le encantaba la Alcarria, el paisaje, los personajes, y claro, eso ya lo demostró en su viaje a la Alcarria, que es un libro maravilloso, yo no me canso de leerlo. ¿Qué le queda de don Camilo? Bueno, pues mis mejores recuerdos son tantos. Hombre, un recuerdo que es imborrable es que tuviéramos la suerte, mi mujer y yo, que nos invitara al Premio Nobel, porque ir a un Premio Nobel, además invitados por Cela, fue maravilloso. Porque Cela era una historia, era un personaje que en la intimidad no tenía nada que ver con ese personaje que la gente conocía, provocativo y tal. Luego no, era amable, era muy cariñoso, era completamente distinto. ¿Usted llegó a pintar a Camilo José Cela?
¿Tiene algún retrato? Le hice un retrato muy rápido cuando estuvo aquí, precisamente, que fue el de Alcorpus. Aquí está, Jesús. Aquí está el retrato que le hice a Camilo el día que durmió aquí, en el nuevo viaje a la Alcarria. Ya le encantaba, siempre me decía que la había captado muy bien. Vemos la fecha ahí, 1985. 85, que fue precisamente cuando hizo el nuevo viaje a la Alcarria. Incluso, bueno, con unas palabras y un texto suyo. Sí, Adele Jesús Campoamor, mis amables anfitriones de Torija, con mi mejor abrazo, Camilo José Cela. ¿Qué ha aportado Camilo José Cela a esta tierra, a la Alcarria? Porque con ese libro, digamos que nos puso en el mapa. Bueno, pues sobre todo ha aportado pues que la Alcarria fuera conocida en todo el mundo. Como él decía, que era una tierra donde nadie quería ir. Y resulta que a partir de Camilo, pues fue una difusión tan grande y viene mucha gente a recorrer la Alcarria. Viene primero al museo y luego ya cogen toda la ruta de la Alcarria. Ha sido un placer, Jesús. Gracias por contarnos todas estas intimidades de don Camilo. Le dejamos aquí en su estudio. Hasta otra. Hasta otra. Vamos a seguir con este viaje por la Alcarria, pero antes nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Las 19 minutos, estamos de vuelta y ahora vamos a conocer un poco mejor a José Antonio Alonso. Noemí sigue con él en el Museo de Viaje a la Alcarria. Muy buenas noches de nuevo, Noemí. Muy buenas noches, estamos aquí de nuevo con José Antonio Alonso. Buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Ahora sí, etnógrafo y folclorista de la provincia de Guadalajara. Y si tuvieras que resumir tu trabajo, José Antonio, ¿cómo lo resumirías? Bueno, pues yo creo que llevo ya unos cuantos años colaborando a la recuperación de las raíces y del folclore de Guadalajara. Bueno, y en este especial que estamos haciendo del viaje a la Alcarria, ¿conociste a Cela? Pregunta obligada. Sí, le vi varias veces, pero vamos, una concretamente recuerdo en Peñalver, estábamos comiendo y los amigos que estaban por ahí y tal, pues me dijeron que le cantara una jota al Nobel y así lo hice, o sea que es la vez que más contacto así más directo he tenido con él. ¿Y algún recuerdo especial que guardes de ese momento? No sé si sentiste algo especial o... No, siempre que se da una ocasión de estas, pues bueno, no se pone un poco nervioso, pero vamos, en aquel caso ya habíamos comido, estábamos bien comidos, bien bebidos, quiero decir que ya habíamos tomado un par de vinitos en la comida y tranquilos, y bueno, era un ambiente de total relajación y bueno, pues pasamos un buen rato. Bueno, dentro de tu trabajo, una de las cosas principales es la recuperación de instrumentos como este que tienes aquí, la zanfona. Cuéntanos un poco de su origen. Bueno, realmente la zanfona ahora ya dentro del folclore de Guadalajara no se puede decir que sea un instrumento tradicional, pero sí que podemos decir que era un instrumento que históricamente pues seguramente se tocó por aquí, porque ya el arcipreste de Ita en el libro de Buen Amor habla de la zanfona, o sea que seguramente que en tiempos pues se tocaría por aquí. Y ahora ya es un instrumento que muchos folcloristas pues lo hemos incorporado, ¿no? Sobre todo para acompañar el romancero tradicional. En este momento nosotros estamos grabando con la gente de mi grupo un trabajo sobre el romancero tradicional de Guadalajara y hay algunos temas a los que hemos incorporado este instrumento. Me gustaría que nos explicases un poco cuál es el funcionamiento de este instrumento. Nos decías que las cuerdas son de tripa, ¿no? Sí, bueno, como se ve, es un instrumento de cuerda frotada. Lleva una manivela, la manivela al tiempo que da vueltas hace que roce las cuerdas y después al pulsar las teclas pues
se va alargando o acortando la longitud de las cuerdas y así hace que los sonidos sean más graves o más agudos. O sea que es, aunque parece un poco complicado, pero es muy sencillo. Pero al final el funcionamiento es sencillo. Bueno, José Antonio, espero no ponerte en un aprieto, sé que no, pero cántanos algo con la zanfona. Vamos a cantar un romance que me enseñó mi madre, pues que nos cantaba en casa cuando nosotros éramos pequeñitos, y luego me he vuelto a reencontrar con él con mucha alegría, porque siempre me trae ahí esos recuerdos de la infancia. Es el romance de la Rueda de la Fortuna, un tema, por otro lado, muy tocado dentro del folclore castellano en general. Muy bien, José Antonio. El libro Viaje a la Alcarria ha inspirado hasta la filmación de un cortometraje muy especial. Lo han realizado los escolares del Colegio Rural Agrupado Santa Lucía en Budia. Este fue otro de los pueblos alcarreños que visitó el Premio Nobel. Esta versión cinematográfica resume el paso de Camilo José Cela por pueblos como Pareja o Budia. Sus protagonistas son alumnos del Colegio Santa Lucía, con su director a la cabeza. Marco Antonio Campos nos cuenta cómo empezó todo mientras nos dirigimos a uno de los puntos del rodaje. Es un proyecto que tenemos en el colegio, llevamos haciéndolo ya con este curso, va a ser 6 años haciendo este proyecto de introducir el cine en el aula. Y hace un par de cursos pues quisimos dedicar, dentro de un proyecto que estábamos dedicando a la Alcarria en general, pues como tenemos el proyecto del cine, pues quisimos dedicar ese año el cortometraje que realizamos cada año al libro de Cela, al libro del viaje a la Alcarria. Que dio su juego la visita del escritor a este pueblo, ¿no? No es que fuese uno de sus pueblos preferidos quizá, pero bueno, dio juego y eso lo habéis aprovechado. ¿Con cuántos chavales, cuánta gente participasteis en este proyecto? Pues nosotros siempre que hacemos cortos en el cole, pues lo que queremos es que salgan todos los niños. Unos con más diálogo, otros con menos diálogo, otros simplemente de figurantes, pero participó todos los niños en pantalla, y detrás de la pantalla pues las familias y vecinos del pueblo que nos ayudaron con localizaciones como esta. Buenos días, Martín. ¿Qué? ¿Se ha descansado? Pues hombre, sí. Estoy como nuevo. Anoche estaba un poco harto. Pero bueno, ¿para qué acordarse de eso? ¿Qué le parece si vamos a dar una vuelta por el pueblo? Ya está hecho. ¿Qué le parece el pueblo? Me recuerda a un pueblo moro. Bueno, voy a ver a un amigo que tengo en este pueblo, que se llama Doctor Severino. Con Dios, buen amigo. Con Dios. Es la hora de conocer a los protagonistas, pequeños grandes intérpretes como Marcos y Rafa, que nos reciben libro en mano leyendo lo que Cela narró cuando llegó a Budia. Al viajero se le ocurre pensar que con el morral vacío lo más prudente no es subir los montes en busca de estos pueblos. ¿Y a los de Budia? Pues esos no tienen nombre. A esos les decimos budieros. Hemos leído un poquito del viaje a la Alcarria en lo que toca a Budia. Bueno, ¿cómo fue la experiencia del corto? ¿Qué es lo que tuviste que hacer tú, Marcos? Fue muy divertido. Yo creo que fue una buena idea. Bueno, tú también has participado en el corto. ¿Cuál fue tu intervención? Tú estás aquí en el pueblo, ¿no? En Budia. Sí. Pues yo hice de un hombre que estaba en el bar y le preguntó que si él era el que hizo los libros de los alcaldes. Y él me contestó que no. ¿Qué fue lo más difícil de participar en una película? Porque, bueno, sois actores, ¿no? ¿Qué fue lo más complicado? ¿Aprenderse los textos o qué? Aprenderse los textos. Fue lo más difícil. Más difícil. Por una parte sí, y luego lo otro fue muy divertido. En el corto se cuenta, entre otros, el incidente de Cela en este pueblo, donde llegó a estar incluso en el calabozo. Una visita que, en todo caso, y con el paso del tiempo, ha dado visibilidad a la Alcarria.
Marco Antonio, la importancia de Cela en Budia, en este pueblo de vez en cuando, ¿todavía queda algo de su visita por aquí? Sí, hombre, la gente, sobre todo la gente más mayor, en el colegio lo hemos trabajado, hemos invitado incluso pues, a gente que coincidió y te cuentan cómo fueron esos días que estuvo aquí en Cela, una visita un poco atropellada porque, como cuenta también desde la oficina de turismo, pues tenemos ahí la celda donde durmió Cela y si durmió en una celda es porque en un principio no le fueron las cosas todo lo bien que le hubiera gustado, aunque luego sí que disfrutó del pueblo, visitó a Don Severino. Hemos recuperado un libro importante en el que se habla de Budia, se habla de Durón, se habla de los pueblos de la comarca y de alguna manera se ha recuperado un personaje muy importante para Budia. Un poco raro este hombre, ¿no te parece? Es que es escritor y los de la cultura, ya sabes, de tanto pensar... Escritor, dice. Un Nobel le van a dar a este. Los alcarreños se sienten orgullosos de la fama que les dio Cela. Esto es lo que nos han contado. Era un poco, como vulgarmente se decía, era un poco bestiota, animalote, como otros que... pero era buena persona. Camilo José Cela vino en una época que venía en plan un poco, pues como era su personalidad, llamando la atención. La verdad es que normalmente los genios son un poco extraños en el trato con las personas, diríamos, normales, si se pueden llamar así. Entonces, pues hay gente que sí que lo aceptó como que era un tío estupendo y hay algunos que consideran que, bueno, pues que era un poco bruto, que utilizaba un lenguaje un tanto vasto y tal, pero realmente la riqueza de su lenguaje ahí se ha quedado. Budia, Pastrana, Pareja, todos los pueblos que pasó, pues se ha dado a conocer por él. He leído y lo hemos, digamos que aguantado, porque tenía su genio, pero bueno, es un premio Nobel, hay que apreciarlo. Es un referente de aquí de Guadalajara, nos dio mucho a conocer. De por sí, aquí mismo abajo empezó su viaje en Olivares. Bueno, pues el libro lo hemos leído unas cuantas veces y sí, a Cela, pues en los años donde he residido aquí en Guadalajara, pues alguna vez lo hemos visto, sí. Pues me parecía un hombre muy brusco, pero muy inteligente. Pero pienso que si Cela no hubiera sido un excéntrico un poco, no se había dado a conocer como se dio a conocer, no hubiera sido merecedor del viaje a la Alcarria. Del premio del... Nobel. Premio Nobel. Pues sí, por la placa que tenemos ahí, pues viene la gente y anda, pues es que por aquí pasó. Pues sí, se habla un poquito de él. Muy bien, Mari, muchas gracias. Y nos despedimos de Noemí, que ha estado en Torija. Lo hacemos tal y como hemos empezado. Nos despedimos con música. Nos da de beber la tierra tabernera, nos deja cantar la tierra tabernera desde su rincón, ve pasar el tiempo, la vida. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta noche en este pequeño viaje que hemos realizado a la Alcarria y nosotros nos vamos a quedar aquí rememorando ese encuentro que nos contaba José Antonio Alonso que tuvo con Camilo José Cela. Muchísimas gracias. Sobre el mostrador, por los cuatro viejos que puestos al sol. Gracias, Noemí. Mañana Anchas Castilla-La Mancha se trasladará hasta el Museo del Azafrán de Madridejos para enseñarles los secretos de nuestro oro rojo. Mañana Ancha, aquí Castilla-La Mancha, el Madridejos, pelando rosa, no se lo pierdan. Adiós. Nos marchamos. Mañana estaremos puntuales a nuestra cita como siempre. Gracias y adiós.